Bueno, Juan, un Bueno, placer saludarte. Yo es la primera vez que igualmente. hablo contigo. De Sí, hecho, también es la primera vez que empiezo a leerte porque yo no había leído tu novela anterior. Así que ya. tengo un montón de preguntas que hacerte, tanto de ti como de la novela. Si te parece, pues podemos empezar. Pues será un placer contestarte a todas. Muy bien. Bueno, pues para abrir boca un poco, sé que... Bueno, he sabido que vas a asistir al certamen de novela histórica de Úbeda el próximo otoño, que Sí, además allí estaremos. es tu primera vez Efectivamente. Me y hace mucha que ilusión. tienes ganas entonces. Muchas, muchísimas. Porque además, fíjate que yo, cuando empecé a escribir mi primera novela, yo siempre tenía el objetivo puesto en el certamen de Úbeda. O sea, Sí. yo siempre decía, bueno, yo quiero presentarla al certamen, yo quiero presentarla al certamen. Lo que pasa es que, bueno, luego tuve, pues, mientras, hasta que llegaba la fecha y demás, pues la presenté a 3 editoriales y, bueno, pues tuve la suerte de que 2 me hicieron oferta. Por tanto, al final, pues aquello se quedó allí un poquito, ¿no? En agua de borrajas, pero es cierto que yo siempre tuve como objetivo presentarla al certamen de novela histórica de Úbeda. Así que ir ahora, pues hombre, imagínate la ilusión que me hace, bueno, pues cuando soñaba con presentarla algún día a este certamen, ¿no? Ah, pues bueno, entonces pues allí coincidiremos porque para mí también va a ser la primera Perfecto. vez que Ah, asista. mira. Ah, qué bien, qué bien. Pues nada, Sí, para sí. los dos es nuevo, así que los dos Sí, descubriremos muchas cosas. seguramente lo vamos a pasar genial, Sí, seguro. eso seguro. Eso todo el mundo que ha ido me ha dicho que se lo pasa muy bien, así Sí, que yo. también que no sea solamente todo hablar de libros, sino que también que también disfrutemos. Seguro que sí, que lo vamos a hacer. Bueno, Gladiadora, que es tu segunda novela, veo que te gusta el tema de los gladiadores, porque ya en la primera, en Spiculus, hablabas de ello, aunque en esta novela te centra la figura de la mujer, que a mí me parece súper interesante, porque yo desconocía que había mujeres gladiadoras, porque esto no es ficción, es decir, que había mujeres gladiadoras era cierto, ¿no, Juan? Así es, así es. Bueno, yo como ves soy un amante, ¿no? Como te decía, del mundo de los gladiadores, de Roma en general y los gladiadores en particular. Y yo los gladiadores siempre he dicho que, bueno, pues para mí me hacen sentir cosas que bueno, pues que son las que por dentro me llenan, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando yo estaba ya investigando hace muchos años, descubrir que hubo mujeres gladiadoras y que nunca se había hablado de ellas. Ujú. Es cierto que yo en la primera novela me quise centrar en la figura de un gladiador que existió de verdad, que fue el mejor gladiador de la época de Nerón, y yo como en Nerón, la época de Nerón fue un poco la época donde empiezan a resurgir todas estas mujeres gladiadoras, quise contar un capítulo sobre ellas. Pero al final dije, yo creo que no. Yo creo que en medio de un capítulo lo vamos a dejar en un guiño para al final, en la siguiente, contar una novela que fuera exclusivamente para ellas, para las mujeres gladiadoras. Yo lo que hice fue hacerme eco de un relieve que es la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron, que es el relieve de Halicarnaso. Se encontró en Ujú. Halicarnaso en Turquía y ahora descansa en el British Museum. En este relieve se ve a 2 mujeres en actitud combativa y sabemos que son mujeres porque debajo aparecen sus nombres, Ujú. Aquile y Amazonas. Ujú. En torno a ello, lo que he tratado ha sido de ficcionar cómo pudo ser sus vidas, tratando de contar la vida de 2 mujeres o 2 tipos de mujeres completamente diferentes, que aunque fueran de la misma época, eran, bueno, pues mundos completamente distintos, como es el de una fémina, que es una mujer de clase social alta, y una mujer, que es una mujer de clase social baja. Por tanto, respecto a ese relieve, yo lo que he procurado ha sido contar cómo fue su vida, contar cómo fueron las mujeres gladiadoras y lo difícil que lo tuvieron en una época dominada Por los por la hombres. voluntad de los hombres. Fíjate que yo he debido de ver ese relieve porque yo sí he visitado el British Museum, pero Ujú. nunca me he parado a pensar, o sea, no me he Sí, dado cuenta de sí. que fueran mujeres. Yo creo que esto no lo sabe nadie. Es que pasa desapercibido. La gente pasa y si no lees el cartel que pone Gladiatrix, Mm, no nos imaginamos que son mujeres gladiadoras. Pero mm, sí que la presencia de las mujeres, evidentemente en menor medida que la de los hombres, pero también estuvieron ahí. Y lo tuvieron más difícil, porque no solamente luchaban como los hombres, ¿no? Por su vida, sino que también luchaban contra las fuertes y rígidas costumbres de todo un imperio que hizo todo lo posible hasta que las prohibió porque no estuvieran ahí. ujú. Oye, ¿qué valor más importante tiene la literatura en estos casos? Porque una figura como la mujer gladiadora, que se debería de haber resaltado en la historia, es decir, en el estudio de la historia de la humanidad, que sea la literatura la que nos descubra que existieran estas mujeres. Así es decir, todos hemos oído hablar de gladiadores, todos en algún momento de nuestras vidas, sin embargo nunca habíamos reparado en que ellas también existieron, ¿no? Entonces, pues agradezco que me lo digas porque me parece muy bonito la forma en la que lo has dicho, que la literatura también tiene que servir pues para poner en alza pues el valor, ¿no? Que tuvieron este tipo de mujeres, así que me parece que lo has expresado de una manera Mm, preciosa. ujú. Bueno, ¿y cómo eran las vidas de esta mujer? Porque a veces estamos acostumbrados a ver películas, bueno, a leer libros, ¿no? En lo que los gladiadores siempre son hombres, entrenaban porque había como escuela, había mucha rivalidad entre ellos, peleaban a muerte, pero en el caso de las mujeres, ¿cómo funcionaba la cosa? Bueno, las reseñas que tenemos sobre ellas son tan sumamente pocas que desconocemos cómo era el modo de vida, pero nada nos impide pensar
que fuera diferente a la de los hombres. Y te explico el porqué. Porque no es tan fácil como la gente pensaba, no era como, por ejemplo, venga tú y yo, Manisa, vamos ahí a luchar a la arena. No, eso no es un gladiador. Un gladiador es una persona que, como bien dices, ha estado entrenado en un ludus, que es un centro, por así decirlo, de alto rendimiento, ¿no? Es el lugar donde vivían los gladiadores, y ahí estaban todo el día entrenando, no solamente físicamente, sino también de una manera mental, para sobreponerse al dolor, para sobreponerse al miedo. También tenían una alimentación muy controlada, los mejores médicos incluso de emperadores, se dedicaban a curar a los gladiadores, tenían sus termas, es decir, que como ves había todo un mundo alrededor de ellos, y nada nos hace y nada nos impide pensar que la vida de las mujeres que se dedicaron a la gladiatura fuera diferente, ¿no? Porque, como te digo, al final ser gladiador suponía una especie de pues formación que también ellas tuvieron que pasar. Por tanto, seguramente que la vida de las mujeres fue exactamente igual que la de los hombres, y que los ludus, lo único, eso sí, que estuvieran separados, es decir, que los hombres estuvieran en unos barracones y las mujeres estuvieran en otros. Pero fíjate si es curioso que descubriendo todos los gladiadores descubres que no solamente hubo gladiadoras. El dueño de una escuela de gladiadores es un lanista, que es el dueño, habremos oído hablar siempre de Véntulo Batiato, que fue el de la escuela de Espartaco, o Próximo, los que hayan visto la película de Gladiator, pues que también hubo mujeres lanistas. Y tenemos documentadas dos, y una de ellas, Flavia Alicia, será también uno de los personajes que aparece en la novela, que es uno de los personajes que está dando mucho que hablar, por esa valentía, ¿no?, de, oye, esta es mi casa y a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, por mucho que sea una mujer, y en esa época las menospreciaran, ¿no? Pero tenemos, como ves, en torno a lo que es en los espectáculos anfiteatrales, no solamente gladiadoras, sino que tenemos lanistas y tenemos como muchas mujeres participaban del evento en igualdad de los hombres, y nunca se ha hablado de ellas. Y siempre fue así, es decir, desde el momento en que surge la figura del gladiador masculino, a la vez surge la figura de la gladiadora, ¿o fue posterior? Bueno, la primera cita de gladiadores la tenemos en el año 264 a.C., que fue un combate que se hizo a favor en homenaje a un funeral de un gran senador llamado Brutus Pera. La siguiente, la primera de las mujeres, es 200 años después, nada más y nada menos. O sea, y es, fíjate qué curiosa esta cita que te voy a decir. La sabemos a través de Nicolás de Damasco, más o menos en torno al año 50 o 40, y fíjate lo que dice la cita. La cita dice que a veces los hombres en su funeral, porque las luchas de gladiadores, como hemos visto, empiezan siendo una especie de acto para un funeral de un gran guerrero o de una persona notable, y dice, a veces los hombres solicitaban que las más bellas mujeres de su pertenencia lucharan a muerte entre sí. No habla de las más fuertes, no habla de las más aguerridas, no habla de las más valientes, habla de las más bellas, cosa que no sucedía con los hombres, ¿no? Por tanto, ya desde el principio vemos cómo manejamos esa teoría de que empiezan como una especie de excitación sexual, como en alguna entrevista me han dicho, no me gusta compararlo con el presente, pero como las mujeres que luchan en el barro, ni más ni más menos, podría ser un buen paralelismo. Y a partir de ahí ellas empiezan un poco a hacerse notar, y es curioso que ese relieve que hemos hablado, el relieve de Halicarnaso, eso debió de ser el cenit de esas mujeres, porque al final no hay ningún relieve masculino que homenajee un combate como el que tienen las mujeres, así que empezaron de menos, pero acabaron pues como ves, por todo lo alto. Hasta el año 200, la gladiatura más o menos acaba cuando cae el Imperio Romano, en el año 476, pero es que las gladiadoras terminan en el año 200, es decir, empiezan 200 años después y más o menos están como 250 años siendo protagonistas también en la arena, hasta que Septimio Severo las prohíbe definitivamente. Ya. Bueno, tú has comentado que era un poco un divertimento sexual, lo estás diciendo ahora. En alguna ocasión te he escuchado o lo he leído quizá en el decir de prensa que luchaban con el pecho descubierto, o sea, para mostrar esa belleza que ellas tenían, luchaban con el pecho descubierto, ¿realmente? Sí, realmente si nosotros miramos el relieve que te comentaba, se ve que una de ellas tiene toda la pinta de que tiene un pecho descubierto, ¿no? Vale. Porque al final, primero porque se tiende a pensar que las mujeres luchaban en igualdad que los hombres, y los hombres luchaban obviamente con su pecho descubierto, ellas también. Pero aquí hay muchas dudas al respecto, porque si es una mujer de clase social baja, sin ninguna duda, pero si es una fémina, impensable que una mujer de clase social media o alta luchara con el pecho descubierto. Pero luego también hay otro dato curioso, y es el hecho de que los romanos son muy pragmáticos, y la lucha de gladiadores no era, bueno, a mí me da igual, yo lo único que quiero es entretenerme, no. Ellos intentaron poner como mejoras para que los duelos cada vez fueran lo más igualados posible, y entre ellos sabemos que
que luchar una mujer con el pecho descubierto debía de ser algo tremendamente incómodo. Y probablemente ahí los romanos pusieran también algún tipo de mejora o solución. Tenemos por otros mosaicos que nos han llegado, tenemos mujeres practicando deportes que llevan como una especie de tela en el pecho que se llama marmilare, que lo que busca es precisamente que el pecho no sea una incomodidad, es decir, como una especie de top deportivo. Entonces, bueno, pues hay quienes piensan que probablemente llevaran ese top, hay quienes piensan, hay historiadores que piensan que de ninguna manera, que luchaban con el pecho descubierto porque ese top ya no se vería la sangre cuando la espada, el gladius en este caso, pues mordiera la piel, y era lo que buscaban los romanos. O sea que, como ves, es que tenemos tan poca información de ellas que desconocemos si esto fuera así o no. Pero bueno, la teoría y todo lo que nos hace indicar es que luchaban con el pecho descubierto. Bueno, vamos a hablar de las tres grandes protagonistas de tu novela, que es Helena, Valeria y Doricia. Como peculiaridad, tú lo has comentado, algunas eran nobles, otras esclavas. ¿Cómo eran estas mujeres, las mujeres de tu novela? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Bueno, al final, aunque sean dos mujeres de la misma época, una fémina y una mujer, son dos mundos completamente antagónicos. Por un lado tenemos a Helena, que es la que representa la clase social baja, la esclava, en la que todo esclavo lo único que anhela, la única esperanza que tiene es la del día de mañana ser libre. Y es un poco lo que vamos a ver en el personaje de Helena, y además un personaje en el cual el amor hacia otro de los personajes, hacia Antinoo, pues es la que le va a llevar al destino en convertirse en gladiadora, ¿no? Por otro lado tenemos a dos mujeres, las dos hermanas, que son Valeria y su hermana Domicia, que representan las feminae, que son las mujeres libres, las mujeres que, bueno, fíjate la libertad que tenían, que ni siquiera podían elegir con quién casarse, ¿no? Y cómo ponen esa rebeldía precisamente en este punto y en otros, están un poco idealizadas, buscando un poco ser esa rebeldía, ¿no? Que además sabemos que a partir de la época de Adriano, no te voy a decir que tuvieran derechos, pero sí que de alguna manera tuvieron algún que otro privilegio, por ejemplo este. Y eso es lo que yo quería mostrar en estos dos personajes, ¿no? Por tanto, como ves, aunque sean mujeres de la misma época, son mujeres completamente antagónicas. Pero todas las mujeres de la novela tienen un afán de superación y de anteponerse a todas las dificultades que los romanos y la situación del imperio les iba a poner en su camino. Bueno, son mujeres antagónicas, pero si extrapolamos un poco sus intereses, sus anhelos, casi se podría extrapolar a nuestros días, porque eran mujeres que luchaban por su libertad, por sentirse seguras, es decir, por tener las riendas de su propia vida. Pues sí, porque al final realmente la historia no ha cambiado tanto, es decir, la historia es cíclica, es cierto que ha cambiado lógicamente, la época ha cambiado, las circunstancias, pero las preocupaciones, los miedos y todas esas cosas que tenemos en la cabeza ya lo tenían los romanos, por esas cosas de intentar, pues oye, por lo menos siempre mejorar nuestra situación, mejorar nuestro estatus, eso ya lo tenían los romanos. Entonces yo lo que quería muchas veces es, pues con novelas de un poco basándome en la antigua Roma, pues también contar y pues denunciar algunas cosillas que suceden hoy en día. Bueno, el amor será una pieza importante en la novela, porque algunas de estas mujeres se mueven por amor, tú lo has comentado, otras por evitar un destino que más o menos venía ya predestinado. Con respecto al amor, tú también te centras en el amor homosexual, porque has mencionado el personaje Antinoo, que realmente era Adriano, que estaba enamorado de él. Sí, para mí es importante hacer una oda siempre al amor, ¿no? El amor es lo que nos mueve a todos, por el amor hacemos locuras, por el amor hacemos muchísimas cosas de las que a veces nos arrepentimos y a veces no, pero yo quería también que el amor siempre esté muy presente en mis novelas, y en este caso quería contar dos relaciones, o casi tres relaciones de amor. Una es ese amor que comentabas entre Adriano y Antinoo, en el que probablemente sea la relación homosexual más famosa de la historia, pero también quería verlo desde el punto de vista de la que siempre ha pasado al olvido del tiempo, como tantas mujeres, que era Vivia Sabina, ¿no? ¿Cómo lo vivió Vivia Sabina ese amor? ¿Cómo vivió Vivia Sabina el conocer que el emperador, que su esposo, pues había de alguna manera decidido que ellos a los amantes lo llamaban concubina, pues que su concubino en este caso fue su hombre, ¿no? Entonces yo quería contar eso desde el punto de vista de Vivia Sabina, y sobre todo también la otra relación, que es por la que empieza todo en la novela, que es la que le arrancan a Antinoo a Helena, de los brazos de Helena, ¿no? Y cómo ella, pues por amor, pues trata de perseguir por todo el imperio, y luego descubre el amor en otra persona, pero bueno, eso lo dejamos para que la gente lo pueda descubrir. Bueno, y la venganza tampoco va a faltar en una trama como esta, de tal modo que la novela histórica, en tu caso, y quizás es una tendencia general ahora, la novela histórica se convierte también en una mezcla de género, ¿no? Quizás para hacerla más amena, para que el lector entre con más facilidad y en eso, en lo que es la novela histórica pura y dura.
Pues te agradezco que lo digas, porque al final es lo que yo he procurado. Es decir, yo lo digo en todo, lo llevo diciéndolo varias semanas, ¿no? Que al final no deja de ser 3 novelas en una. Por un lado tenemos esa parte histórica de las gladiadoras, que me parecía fundamental contarla, pero también tenemos un thriller, ¿no? Tenemos una especie, y además la novela está contada con capítulos cortos, como un thriller en el que siempre pasa algo, en el que fueran muy ágiles, que siempre tengas ganas de seguir leyendo, o sea que realmente casi es un thriller ambientado en la antigua Roma. Y luego también la de estas prostitutas, que van a tener que averiguar qué es lo que está ocurriendo con ellas, ¿no? ¿Quién está detrás de estas violaciones, de estas agresiones y de estos asesinatos que se están cometiendo sobre estas prostitutas en las calles de Roma? Y por último, el amor con esta relación entre estos personajes que hemos dicho, y todo eso, pues al final he intentado que fuera como un reloj y que esté todo, pues precisamente, o sea, todo muy marcado para que todo al final fluya y para que todo converja solamente en una historia al final, ¿no? Por tanto, como ves, muchos ingredientes metidos dentro de una misma novela y muchos géneros. Bueno, has mencionado el asesinato de la prostituta, que será como una especie de subtrama que irá cobrando fuerza. ¿Qué retrato haces de la Roma del año 124 después de Cristo, que es cuando se empieza a desarrollar la historia? Porque haces también un retrato de una sociedad con doble moral, ¿no? Porque estas mujeres, estas gladiadoras, que las jaleaban, por decirlo de alguna manera, en la arena, fuera, eran casi unas apestadas, ¿no? Como esas prostitutas que aparecen muertas. Eso es, al final los romanos tenían una doble moral tremenda para esto, es decir, en el anfiteatro adoraban a quienes fueran del mismo, no consideraban ni personas, y de hecho tenían un título que era la infamia, eran infames, gladiadores, actrices, prostitutas, es decir, prácticamente no tenían la ciudadanía romana, no tenían derechos, y de hecho, bueno, pues no los querían ni cerca de sus viviendas, ni en sus cementerios, es decir, eran como un estigma de la sociedad, pero luego las prostitutas, bueno, pues iban por la noche en búsqueda de sus brazos, como digo en la novela, y denuncio, y luego con los gladiadores se saltaban cuando les veían, ¿no? Yo he querido contar esa Roma, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver esa Roma majestuosa, esa Roma imperial, y yo quería contar esta otra Roma, ¿no? Esta Roma oscura, esta Roma peligrosa, y esta Roma de esta doble moral, ¿no? Y en el caso de las prostitutas con esta trama, pues algo que desgraciadamente hoy en día sigue ocurriendo, ¿no? Cada vez no hay día que no encendamos la tele ni no veamos una noticia de un grupo de infames, que sí son infames, que han cometido pues violaciones y agresiones a mujeres, ¿no? Eso mismo yo lo quise trasladar a la antigua Roma, haciéndome la pregunta de qué hubiese ocurrido en la antigua Roma. Y las consecuencias para los agresores, pues invito a la gente a las que lo pueda leer para que vean cómo, pues en algunas cosas todavía debemos aprender de los romanos. Bueno, estamos hablando mucho de personajes femeninos, pero esta es una novela en la que también hay bastantes personajes masculinos. Hay gladiadores, por supuesto, hay entrenadores de gladiadores, hay abogados incluso que se sitúan al lado de las mujeres y las apoyan. Sí, claro, evidentemente teníamos que poner ahí ciertos personajes que de alguna manera fueran un poco de apoyo, aunque es una novela muy de la mujer en la antigua Roma. Hay grandes personajes masculinos, buenos y malos. Yo creo que hay mucha gente que me está diciendo que hay personajes que le encantan, como Valerio Jucundo, como Probus, y hay otros pues que odiarán un poco, ¿no? Al final siempre tiene que haber, en toda novela de ficción, siempre tiene que haber buenos y malos, ¿no? Pero sí, claro, y sobre todo también Luke, que creo que es otro personaje que cuando descubran, pues es imposible no encariñarse con un personaje así. Así que, bueno, sí hay grandes personajes masculinos, grandes personajes femeninos, y también, bueno, pues con alguno que otro les va a hacer sufrir un poquito, como Catillo Severo, Hostiliano y compañía. Bueno, hay que mencionar también que hay personajes reales, que eso no lo hemos dicho, pero que no todo es ficción, sino que tú también te haces eco de personajes que existieron de carne y hueso. Efectivamente, hemos hablado de estas dos gladiadoras, Atila y Amazona, hemos hablado de Adriano, de Antinoo y de Livia Sabina, y luego hay otros personajes como Catillo Severo, y sobre todo también los dos magister, ¿no? Tito Flavio y especialmente Hostiliano. Sobre todo yo quería poner el acento en Hostiliano, porque al final la otra, de alguna manera, prueba arqueológica que tenemos de que las mujeres gladiadoras existieron es gracias a un relieve que se encontró en el que Hostiliano, es el que sale en la novela, se jacta de ser el primero en ofrecer luchas de mujeres gladiadoras en Ostia Antica, muy cerquita de Roma. Por tanto, tenemos otra prueba arqueológica que las dos pruebas, de alguna manera, pues las hemos metido en la novela. Por tanto, sí que quería pues apoyarme en estos personajes que fueron reales, pues alrededor de ellos crear nosotros personajes de ficción. Bueno, has comentado que no hay mucha información sobre la mujer gladiadora, salvo este relieve que comentas en el British Museum. ¿Cómo te las has apañado para saber cómo era la vida de estas mujeres? ¿O qué sabes, por ejemplo, de estas dos señoras que aparecen en el relieve de Aquilia y Amazona? Pues esa ha sido la dificultad, porque de Aquilia y Amazona, fíjate que mucha gente me dice, no me puedo creer que me digas que de un relieve
has narrado una novela entera. Digo, pues sí. Digo, fíjate que viendo ese relieve me empecé a imaginar cómo debió de ser su vida y me ha llevado pues 575 páginas, ¿no? Pero sí, es decir, que la información que tenemos de ella realmente es escasa. Es decir, sí que sabemos, como te comentaba antes, que la vida que podían tener en el Ludus no era muy diferente, y en torno a ello pues he tratado de documentarme, sobre todo con lo que más, como yo soy más experto en todo lo que es la parte de los gladiadores, quizá la parte que me ha costado entender, porque necesitaba entenderla para poder así narrarla, es las diferencias entre mujer, fémina, y ahí es donde más o menos he tenido que documentarme un poco más para que la novela pase de una manera rápida, es decir, porque yo siempre digo que el escritor lo tiene que controlar, ¿no? Para que te lo cuente en un párrafo y tú lo entiendas, tiene que entenderlo primero el autor, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Para que pasen los datos como muy por encima, para que no te abrume con los datos, para que todo sea muy rápido. Sí que suelo meter, siempre me gusta, alguna curiosidad, pero no regocijarme en eso, porque al final yo lo que busco es que sea una novela que fuera como si fuera una novela contemporánea, pero lo único que ambientada en la antigua Roma, y dando por hecho que esas costumbres estaban ya así y los propios personajes las asumen. Pero realmente lo que más me ha costado quizás ha sido esa parte de la mujer, de la situación y cómo era la vida de la mujer en la antigua Roma. Bueno, cuentas en los agradecimientos cómo ha sido esa labor de documentación, porque no solamente te has tenido que documentar sobre cómo era la vida de estas mujeres, sino que incluso de temas tan peculiares como la acupuntura o la elaboración de mosaicos. Sí. Y creo que incluso has hablado con mucha gente que yo esto creo que he visto, pero no sabía que se llevaba, o sea, no sabía que se hacía mucho hoy en día. Hay recreaciones de lucha entre gladiadores, ¿no? Quiero decir, esto es así, es una práctica que se hace. Yo he visto alguna, pero leyéndote en esa página de agradecimiento he visto que es algo más habitual de lo que yo pensaba. Bueno, sí que hay, afortunadamente tenemos ahora mismo un momento de salud de las asociaciones de recreación históricas en España maravilloso. Yo pertenezco a una precisamente de gladiadores, como te puedes imaginar. Pero sí que es cierto que yo invito a la gente a cuando vean una fiesta de recreación, si hay lucha de gladiadores, que vayan, porque les va a sorprender muchísimo. Imagínense todo eso pues hace 2000 años, en un anfiteatro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que invito a que lo hagan, y de verdad que hay asociaciones de recreación donde también hay muchas mujeres que también luchan como gladiatriz, ¿no? Por tanto, yo les invito a todo el mundo a que lo vean. Y eso a mí me ha venido de maravilla para que el lector, cuando lea los combates, se aproxime a un combate lo más real posible de cómo eran los combates en la antigua Roma, porque solamente viéndolo y solamente practicándolo es como descubres ciertos golpes que de otra manera te son imposibles de conocer, ¿no? Siempre menciono que hay un golpe muy típico en los gladiadores, que es dar una patada con la pierna al escudo por la parte de abajo para que se levante por arriba y por ahí meter la espada, ¿no? Vale. Algo tan sencillo yo lo trato de hacer en la novela, cosa que nunca se había hecho, que es lo que se llama la arqueología experimental. Por eso al final mi idea era que el lector que se acerque a las gladiadoras descubra que parece que se ha metido en una cápsula del tiempo y se ha ido a viajar a la antigua Roma y está siendo uno más en el anfiteatro, ¿no? Incluso hay gente que me dice, pues es que cuando termino las luchas de gladiadores lo único que necesito es pegarme una lucha, porque es que parece que me han salpicado. Pues he conseguido el objetivo que tenía, ¿no? Que era que de alguna manera casi meter los 5 sentidos en la cabeza del lector para que pueda sentir lo máximo posible cómo eran estas luchas. Y eso ha sido imprescindible, y gracias a fantásticas asociaciones de recreación a las que les doy mi agradecimiento al final de la novela, a las que me han ayudado tanto para poder hacerlo así. Juan, ¿y es verdad que la película Gladiator, que tiene tantísima fama, tiene tantos errores? Sí que es cierto. Lo que pasa es que también te digo una cosa, es decir, yo creo que no hay ninguna película que haya, ni ningún libro que haya hecho tanto por los gladiadores como Gladiator. Yeah. Pero al final siempre digo lo mismo que con las novelas. Es decir, uno se tiene que acercar a las películas y se tiene que acercar a muchas novelas, no digo a todas, pero sí se tiene que hacer a muchos con un poco escéptico. Es decir, me van a contar una historia en la cual me van a entretener. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Siempre digo lo mismo. No sabemos cómo era la entrega de la espada que simbolizaba la libertad para el gladiador, la famosa Rudis. Cuando un gladiador obtenía un número X de victorias, le daban una espada que simbolizaba la libertad. Nadie dejó constancia de cómo se hacía eso. Pues eso es labor del novelista, ¿no? El intentar que dentro del mismo tono, pues contarlo de una buena manera. Pero en el caso de Gladiator es curioso que ninguno de los gladiadores que aparece, ninguno cumple con la panoplia de un gladiador, es decir, con la vestimenta que tenía que llevar un gladiador. Sin embargo, es una película que cumple su función a las mil maravillas, que no es otra que entretener. Y eso para mí lo hace como ninguna otra película y como ningún otro libro. Por tanto, hay que aplaudirla en ese sentido. Pero sí, tiene muchos errores. Y luego, respecto a Cómodo, la vida de Cómodo y la muerte de Cómodo, yo siempre digo lo mismo. Es lo suficientemente dramática
como para haberla alterado tanto. Pero claro, ostras, contar que un hombre por venganza vuelve a Roma y quiere luchar con él, eso era maravillosa la historia. Así que como historia es maravillosa, como rigor, pues sí que digo a la gente que si quiere saber más, pues que se acerque a los libros de historiadores donde podrán aprender más sobre el mundo de los gladiadores. Bueno, pues mira, una vez le pregunté a Santiago Posteguillo por qué volvía una y otra vez a Roma con su novela. Me comentó algo muy curioso, me dijo que desde el punto de vista narrativo Roma ofrece un montón de recursos dramáticos porque es una época en la que hay muchas batallas, traiciones, revueltas, que Roma era un paraíso para un novelista. ¿Es tu opinión esta? Es decir, ¿Roma es el caldo de cultivo más productivo para un novelista? Pues la verdad es que no seré yo quien te diga, y muchísimo menos a don Santiago Posteguillo, por supuesto que sí. Yo siempre creo que al final siempre hay algo que descubres que te quedas sorprendido, ¿no? O sea, siempre hay una historia. Fíjate qué curioso, todos hemos oído hablar de gladiadores y no sabíamos que estaban las gladiadoras y lo teníamos ahí. Bueno, y como esta historia, pues muchísimas más, ¿no? Como por ejemplo Santiago hace con Julia Donda, ¿no? Con personajes que dijeron aquí estoy yo, ¿no? O sea, que siempre Roma te ofrece, Roma al final, esto es una metáfora un poco extraña, pero es como una cebolla, donde siempre la vamos quitando capas, pero siempre encontramos algo. Es decir, siempre hay una historia que además está rodeada de intrigas, de misterio, de pues datos que, como te digo, por ejemplo en este caso de la Rudis, de datos que el novelista puede perfectamente dar riendas sueltas a su imaginación. Es decir, es que Roma, a los que nos gusta, es una auténtica golosina. Pues yo hace cosa de un par de meses, pues fue cuando se me cruzó otra historia que dije, esta va a ser la siguiente historia que cuento, y como nadie ha contado esto, o sea, que para que veas cómo siempre vas a descubrir un tema o un personaje que realmente es fantástico y maravilloso. Por tanto, estoy completamente de acuerdo con el maestro Posteguillo. Total, que vas a seguir escribiendo sobre Roma, por lo que veo. Exactamente, sí. Yo creo que además, es que yo creo que una vez que conoces el mundo romano y demás, no me veo, a no ser que el día de mañana me digan, Juan, olvídate de Roma y tienes que escribir sobre otra cosa. Hoy por hoy es donde me siento seguro, donde me siento cómodo y donde me siento feliz. Y al final es verdad que cuando ya se me mete la historia en la cabeza, yo solamente con la ilusión con la que mis amigos me dicen, ya estás tejiendo en la cabeza las intrigas, ¿no? Pues sí, y eso es que Roma me lo permite, y la verdad que me ha dado mucha felicidad gracias a estas dos novelas. Por tanto, hoy por hoy seguiré en el mundo romano. Pues los lectores estaremos encantados de que lo sigas Gracias. haciendo. Juan, no tengo más preguntas, solamente te emplazo para que nos volvamos a ver para que nos veamos por primera vez en octubre en Úbeda. Sí, será un placer conocerte en persona. Muy bien, pues entonces te dejo aquí, muchas gracias por atenderme y que tengas buena tarde. Muchas gracias a ti por tu entrevista y por este ratito, y también te deseo que tengas una muy buena tarde. Muy bien.